Vamos a comenzar para aprovechar el tiempo, que luego hasta nos falta, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar y pues buenos días a todos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Qué bueno que tienen a bien el conectarse, recordando pues que este es un tiempo en el que queremos, pues ya comenzamos el día, ¿verdad? Ya comenzamos el día con actividades, con algunas tareas, pero pues apartar un espacio en la semana pues para poder también tener un momento de estudio, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar y vamos a entonar un canto. Vamos a empezar entonando un canto. Se llama Por ti y por mí. Ah, aquí lo tengo. Aquí está. Bueno, ahí está. Vamos a entonar este canto. Ahí acompáñenme ahí desde sus hogares. Y después del canto, le vamos a pedir a nuestro hermano José que nos ayude con la oración, la primera oración para poner en manos de Dios, pues este devocional que hemos de tener, este tiempo de estudio, de lectura. Y que pues todos podamos salir con una lección en esta mañana, ¿ok? Entonces vamos a entonar este canto. Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti, y por mí. Él al sepulcro bajó, por ti y por mí. El de los cielos bajó. Él con su sangre nos limpia y nos consigue el perdón, pues en sus brazos tan tiernos nos brinda consolación. Por ti y por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti y por mí, el de los cielos bajó. Él es Cordero perfecto, que vino a darnos la paz, vino a morir por nosotros, para librarnos del mal. Por ti, y por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, y por mí, el de los cielos bajó. Tiene poder para darnos eterna vida y perdón. Vino venciendo la muerte y así nos da redención. Por ti, y por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, y por mí, el de los cielos bajó. Amén. Adelante, hermano José. Vamos a orar. Bendito Padre Todopoderoso, gracias por esta hermosísima mañana, día, Señor mi Dios, que nos has permitido, que hemos abierto nuestros ojos y le hemos agradecido de todo corazón. En este momento, Padre bendito, gracias por este devocional que vamos a tener. Que usted bendiga a nuestros hermanos, a nuestros maestros, a los que están al frente, que dirigen, Padre bendito, la enseñanza de tu palabra. Y a nosotros, bendito Dios, te rogamos que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para estar al tanto de tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te rogamos que bendigas a tus hijos y a tus hijas que estamos en este momento. Gracias le damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestra lectura. Más déjeme aquí aceptar a alguien y vamos a poner.
Ahí está. Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos, con la lectura después de haber ya entonado un canto y también puesto en manos de Dios la lección, la clase, la lectura que hacemos todos juntos. Pues vamos a continuar con esta porción que estamos estudiando, en este caso el Evangelio de Juan, ¿verdad? O según Juan, esta perspectiva de la cual él escribió acerca de algunas cosas, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Y decimos que algunas cosas, porque el mismo Juan al final de de este gran escrito, pues dice, ¿verdad? Que si todas las cosas que Jesús hizo, los milagros y las señales que hizo, se hubieran escrito en libros, pues no alcanzaría, ¿verdad? Ese espacio para contar todo lo que Jesús realizó, ¿verdad? Estando en este mundo. Así que tenemos algunas cosas, ¿verdad? Algunos puntos importantes, algunos eventos, algunos llamamientos, algunos señales, como le llama aquí el Evangelio de Juan. Entonces, pues vamos a aprovechar este escrito, ¿verdad? Para poder aprender el día de hoy a conocer un poquito más, pues, a nuestro Señor y que conociéndolo y creyendo en Él, pues, como dice ahí, ¿verdad? Podamos tener vida. Así que vamos a leer versículos aquí, del 29 al 34 y luego vamos a ir a la porción donde nos quedamos, en este caso en la semana pasada, que es el día jueves. Este, a ver, vamos a pedirle a nuestra hermana Cecilia, por favor, hermana, que nos ayude ahí con el versículo 29 al 34, hermana, por favor. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien. Bueno, a esta porción, desde el versículo 19 le llamamos voz que anuncia el Cristo o la misión de Juan el Bautista, ¿verdad? Dimos alguna de esas dos opciones y estamos desde el verso 19 y a lo que yo he ido leyendo, creo que podríamos llegar hasta el verso 34 porque a partir del verso 35 vamos a empezar con un punto, al menos es lo que yo veo, a referencia a unos nuevos discípulos. Así que vamos a llevar esta porción hasta el versículo 34. Para los que están tomando nota o siguiendo ahí en lo que es la limitación del texto, recuerde cómo se hace es leer la porción, en este caso el capítulo 1, y notar si de aquí a esta parte, ¿de qué habla? Aquí noto que ya se está hablando de otra cosa diferente. Bueno, es lo que hemos ido haciendo y ahora del versículo 19 al 34 tenemos voz que anuncia el Cristo o la misión, en este caso, pues de Juan el Bautista. Y aquí, pues unas cosas que le subrayé, unas palabras, en este caso la palabra testimonio, ¿verdad? El testimonio o la misión de Juan el Bautista. Entonces, es de lo que estamos hablando. Entonces dijimos que la misión de Juan el Bautista, o el trabajo de Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Bautista nos lleva a preparar, ¿verdad? Preparar, enderezar, hacer trazo recto, anunciar al Cristo. En este caso, ya se ha estudiado esta porción acerca del Cordero de Dios, acerca del testimonio de Juan, ¿verdad? Acerca del momento que aquí no se aclara específicamente, pero es el momento del bautismo de Jesús, ¿verdad? Y cómo pues esa aprobación desde los cielos viene a través de esto que ve Juan el Bautista, ¿verdad? En forma como de paloma, descender al Espíritu y reposar sobre el Cristo con una señal que Él es, ¿verdad? Él es el enviado del cielo. Bueno, entonces
¿Algo más que quisieran comentar respecto a lo que se vio la clase anterior para irnos al versículo 33? A ver, algo que recuerden importante que hayamos visto en clases anteriores. Veo todos bien concentrados viendo las notas. Muy bien, que sí tomaron nota. Entonces, a ver, díganos algo, menos, díganos algo. Ahí mientras se encuentran ahí sus notas, abran su micrófono ahí y pongan la manita, ¿ok? Fíjense que a mí me llamaba la atención esta frase. No pude estar yo el jueves, pero esta frase para llegar al 33 ahí, ¿verdad? Dice, yo no le conocía. Yo me ponía a pensar, pues, hasta donde yo tengo entendido y he leído, pues, que eran parientes, ¿verdad? Dice, yo no le conocía. Pues, ¿cómo que no lo conocía, verdad? Si pues eran familia, ¿no? Entonces, bueno, decía, bueno, pues yo no le conocía, digo yo, como el Mesías, ¿sí? La nueva traducción viviente pone esa anotación de yo no le conocía como el Mesías, ¿verdad? Entonces, decía, ok, pues tiene más sentido el decir que Juan el Bautista no lo conocía. Bueno, no lo conocía con esa aprobación, ¿verdad? Con esa aprobación de ser él el Cristo, el Mesías, el escogido, el ungido de Dios para poder tener esta gran misión. Pero aquí ya está hablando en pasado. Al momento en el que Juan está diciendo esto, Juan el Bautista, pues él ya sabía, ¿verdad? Que el Cristo, que Jesús era el Cristo, era el Mesías, el escogido, el que en este caso, como va a decir ahí más adelante, bautiza con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero dice, yo no le conocía, no sabía, ¿verdad? Que él era el Mesías. Entonces, ahí les dejo esa nota, ¿verdad? Hermano José, Bueno, entonces, para entender lo que estás diciendo, eh, en el crecimiento entre lo que era Jesús y Juan, se tuvieron que ver topado los parientes, sí se conocían en el aspecto como familia, pero él no sabía que él iba a ser el Mesías. Es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? sí, sí, mire, aquí le voy a poner, es que es Juan 1, vamos a poner. Vamos a buscar, porque creo que yo no tengo en mi ISO nueva traducción viviente, ¿verdad? Pero vamos a buscarlo aquí. Sí, por eso me llamó la atención precisamente esa frase, ¿verdad? Porque decía, pues eran familia, ¿no? O sea, ¿cómo que no lo conocía? Entonces Sí. me puse a estar leyendo y dígase aquí, mm, ¿dónde está? Es el 33, ¿verdad? Ah, aquí, 31, mire, 31. Mira, a ver, desde el 30 dice, a él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías. ¿Sí? No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces, el entendimiento de Juan el Bautista no había llegado al punto de saber, le digo, ya eso Reina Valera lo pone ya como en pasado. O sea, una vez que Juan ve esa señal del Espíritu descender como paloma y esa voz, ¿verdad? No viene aquí. Pero en Mateo, Marcos, Lucas, se oye esa voz, de hecho, ahorita vamos a leer, se oye esa voz, este es mi hijo amado, ¿sí? Él es, ¿verdad? Entonces, Juan ahora ya habla en pasado, yo no le reconocía como el Mesías, no le conocía como el Cristo, pero ahora ya, y por eso me atrevo a decir por eso me atrevo a decir que este es, ¿verdad? Este es el que bautizará con el Espíritu Santo. Este es, dice, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, yo antes no lo sabía, pero ahora ya lo sé, ¿ok? Entonces vemos un antes y un después en el conocimiento de Juan el Bautista. Sí, claro está que él sabía que iba a preparar el camino para el Cristo, que iba a enderezar, que iba a hacer trazo recto,
Pero Juan dice, hay un punto en el que yo no sabía, no lo reconocía, pero ahora ya está todo claro. Ahora todo se revela, ahora todo se ve claramente. Él es, ¿verdad? Él es el Cristo. Bueno, y fíjense, bueno, pues ya estamos entrando al 33, ¿verdad? Pero creo que esto es un buen punto también porque creo que en nosotros sucede algo similar, ¿verdad? Sucede algo como lo que dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Creo que en nosotros como seguidores de Cristo, hermanos, también hay un antes y un después, ¿verdad? Hay un momento en el que nosotros habíamos oído de Jesús, habíamos o creíamos saber muchas cosas de él, pero no es hasta cuando uno mantiene esa relación estrecha y cercana y se convierte en hijo de Dios que uno aprende a conocer muchísimas cosas, ¿verdad? Acerca del Padre y del Hijo y del Espíritu y de la palabra. Entonces creo que es un buen punto, un punto interesante de aplicación el saber que también en nosotros hay un cambio, ¿verdad? Una renovación, una revelación en nuestra mente y corazón cuando nosotros entablamos precisamente esta relación con Cristo, ¿verdad? Adelante, hermano José. Entonces, cuando se dio cuenta, Juan el Bautista se dio cuenta cuando eh, descendió el Espíritu como paloma sobre nuestro Señor Jesucristo. Es cuando él se dio cuenta. ¿Sí? Precisamente lo que dice aquí en el 33. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas, aquí está, descender el Espíritu, ¿sí? Como paloma, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí está muy clarito en el pasaje. ¿Sí? Entonces, le digo, hay un antes y un después en el conocimiento de Juan el Bautista en relación a qué iba a ser Jesús, quién era Jesús, la misión de Jesús. Sí hay un antes y un después, de acuerdo a lo que vemos en esta frase y en el resto de lo que Juan el Bautista mismo dice. ¿Verdad? Él mismo es el que lo dice. El que me envió fue el que me dijo, el que al que veas que desciende el Espíritu así y que permanece, ese es. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan no sabía si y era Jesús o no, pero ahí está la señal, ¿verdad? Ese es. ¿Ok? Entonces, si hay un antes y un después en el conocimiento completo acerca de la misión de Jesús y de quién era él, ¿verdad? Digo, esa frase que pone Nueva Traducción Viviente, yo no le conocía como el Mesías, pues creo que nos da más luz también para saber digo, que hay una transición en el conocimiento de Juan el Bautista en relación a la misión de Jesús y lo que Jesús haría, ¿verdad? Hermano Horacio, ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. unos días más. Esta, esto que se menciona sobre el bautismo de Jesús, eh, además de que el bautismo de Juan eh, tenía varios propósitos, uno de los propósitos más fundamentales era el revelar al Cristo, al Mesías. Juan el Bautista entendía muy bien esto, porque de acuerdo a su linaje levítico, él conocía la ritualística que tenía que ver con el ungimiento de los sacerdotes, porque recordemos que al sumo sacerdote y entre otros que se preparaban en su determinada edad, precisamente era a los 30 años, ¿no? Curiosamente, en donde se ungían, donde ya se les incluían dentro del sacerdocio. Pero esos es como que son datos curiosos, ¿no? Pero Juan sabía muy bien sobre el ungimiento con aceite y sabía que era el momento de la preparación de un sacerdocio. Y si bien Jesucristo era más bien del linaje de David, de Judá o de David, es interesante que no en su infancia sí se toparon, en su adolescencia sí se toparon, pues no lo reconoció todavía como el Mesías.
hasta el tiempo del bautismo de Jesús, con el cual va a ser ungido, no con aceite literalmente, sino con el Espíritu Santo. Y ese ungimiento no va a ser de un hombre mortal a otro hombre mortal, sino de Dios con su Hijo, ¿no? Mandando al Espíritu Santo como paloma, en donde prácticamente podemos ver ahí eh, su consagración, pero también su coronación como rey de los judíos, ¿no? Y esto no era un evento, este es un evento divino, y Juan lo vio, y por eso se convenció de lo que precisamente estaba sucediendo en ese momento. Por eso esta parte es muy significativa en esos términos, ¿no? De que si bien el aceite simbolizaba el Espíritu Santo, aquí ya no es un símbolo, ya es directamente Dios quien está ungiendo y coronando a Jesús. Así es como se podría percibir también esto. Ahí está. Bueno, ahí está. Gracias, hermano, por el comentario también ahí. Fíjese, dos veces, menciona la frase, ¿verdad? Juan el Bautista. Ahí se las marqué, ¿verdad? Entonces, hay un propósito de esa revelación, de ese ungimiento, de ese descender del Espíritu, ¿verdad? Que fuese manifestado a Israel, ¿sí? Y saber quién es el que bautizaría con el Espíritu Santo. Entonces, las dos veces que menciona Juan, yo no le conocía y yo no le conocía, o sea, él mismo lo dijo, no le conocía, en el sentido de el momento, ¿verdad? La misión, lo que haría, o sea, no estaba del todo completo, ¿verdad? El rompecabezas. Entonces, no estaba del todo completo el rompecabezas. Juan el Bautista sabía que vendría alguien, que lo que haría, pero digo, faltaba una parte del rompecabezas y estas frases es lo que nos indican. O sea, que faltaba una parte. Ahora cuando viene el Cristo, la parte está completa. Cuando viene Jesús, se ve el Espíritu descender de esa forma, se ve la aprobación desde los cielos, ahora el rompecabezas está completo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí está. Ahorita vamos a ir al pasaje que ponía ahí de Mateo, ¿verdad? Entonces, bueno, continuando con el 33, que esa porción es en la que vamos, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire, aquí hay una parte importante y aquí es donde nosotros hemos de aprender esos principios de hermenéutica, que cuando hay un pasaje paralelo uno lo tiene que revisar para que nos aporte más a la lección. En este caso, otra cosita que me llama la atención de esta frase antes de irnos aquí con lo del bautismo con el Espíritu o en el Espíritu, es esto, mire, dice Juan aquí. Juan el Bautista dice, y yo vi descender al Espíritu y que permaneció sobre él, yo lo vi. Pero mire aquí lo curioso, que Mateo, Marcos y Lucas no dicen que Juan el Bautista fue el que vio esto, sino que Jesús fue el que lo vio. Entonces aquí soy. Entonces, ¿quién lo vio? ¿Jesús fue el único que vio descender al Espíritu como en forma de paloma? ¿O fue Juan el que lo vio? Mire, vámonos a Mateo 3. A ver, hermano José, por favor. Mateo 3, hermano. Aquí, esta porcioncita, esta que está aquí, 13 al 17, hermano. ¿Qué dice? Del 13 al qué? Al 17. Sí, 13 al 17. Nada más acérquese más a su micrófono, hermano. Ok. Ahí está, ándele. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una
perdón, y hubo una voz de los cielos que descendía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está. Entonces, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, los cielos fueron abiertos y vio. ¿Quién vio? ¿Quién vio? Jesús. Él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Jesús fue el que lo vio. ¿Ok? Digo, esto a lo mejor no tiene, nomás se lo digo, ¿verdad? Para que, por si acaso, ¿verdad? Leemos aquí, leemos allá y que sepamos que es importante ver pasajes paralelos, ¿verdad? Luego está Marcos 1:8 en adelante, ¿verdad? Otra vez, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio, ¿quién vio? Jesús. Abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego, Lucas 3. Hermana, a ver qué hermana tenemos por aquí. Ah, aquí está, hermana Ana Ruth, que nos ayude. Lucas 3. 3. A ver, aquí hermana, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ok? Nuevamente, ¿verdad? Jesús viene a ser bautizado. Aquí ya no dice que él vio, pero bueno, aquí escucha la voz, dice, tú eres mi hijo amado, ¿verdad? Fue directamente con él. Bueno, pero ¿qué vemos en Juan? En Juan dice, en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista mismo dice, yo vi eso. Entonces, ¿quién fue el que lo vio? ¿Jesús o Juan? Bueno, los dos lo vieron, ¿verdad? Los dos lo vieron. Entonces, ahí está la señal, el punto de partida, la parte del rompecabezas que faltaba para el conocimiento de Juan el Bautista como señal y como manifestación a Israel, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, ahí le dejo ese dato para que usted y yo pues lo tengamos por ahí, ¿verdad? Tengamos esa notita. Si estamos estudiando solamente Juan y nosotros decimos, no, pues Juan el Bautista vio eso. Bueno, acuérdese que en Mateo, Marcos y Lucas, Jesús también lo vio, ¿sí? Entonces, Juan lo vio, Jesús lo vio, ¿de acuerdo? Hermano Iván y luego hermano José. Esto es lo hermoso, mi hermano, que podemos ver en Juan, porque está especificando que Juan el Bautista es el que iba a dar testimonio. Entonces, para ser testigo, tiene que haber dos. Y ahí estamos viendo, digamos, la concordancia que nos está diciendo Marco, Mateo, Lucas y ahora Juan lo solidifica, digamos. Muy bien. Y ahí está precisamente nuestra palabra clave, por la cual pusimos el nombre a este bosquejito, el testimonio de Juan, o la misión de Juan, o voz que anuncia al Cristo. Por eso es importante esta palabra, ¿verdad? Testimonio. Hermano José. Y como dijo el hermano Horacio, del 29 al 34, ahí no habla cuando fue Jesucristo bautizado, pero lo bautizó Juan. ¿Estoy correcto ahí en lo que estoy diciendo? Sí, Que sí, no habla del bautismo de Jesús, pero sabemos que fue bautizado por Juan. Entonces, Juan tuvo que haber estado también allá con Jesús cuando lo bautizó y viendo al Espíritu Santo que, sí, que descendió sobre él. sí, así es, hermano. Sí. Adelante, hermanos. A ver, hermano Horacio. Sí, hermano, parece ser que Juan el Bautista, además de que traía, es muy temático Juan, además de ser algo como que
como que pareciera ser cronológico, pero también trae un tema, trae una línea, Juan, y es presentar el tema del testimonio, de cómo Juan fue ese heraldo, ¿no? Entonces era importante que él tuviera, que viera también descender al Espíritu Santo como paloma. Y evidentemente ambos lo vieron. Y, pero también lo que me llama la atención es que el trabajo de Juan el Evangelista, Juan el Evangelista, ya no Juan Bautista, porque quien hizo esto fue Juan el Evangelista. Es un trabajo, además guiado por el Espíritu Santo, es un trabajo bien concienzudo, porque él cuidó mucho no repetir lo que ya venían en los sinópticos. Él está tratando de meternos información inédita, es decir, que no estaban en nosotros, para ayudarnos a tener una perspectiva, ¿verdad? Entonces, y esto aclara más lo que estamos diciendo, que es un libro apologético contra aquellos que querían reivindicar la calidad mesiánica de Juan Bautista, que es equivocada. Juan Bautista fue el que señaló al Mesías y dio testimonio del Mesías. Ahí está. Entonces, fíjese lo bonito de, a veces nos preguntamos, ¿verdad? Pero ¿por qué cuatro que cuentan lo mismo? Bueno, no narran lo mismo, ¿verdad? Tenemos, claro, aportaciones en los cuatro que nos ayudan a sumar a nuestro conocimiento de estas, de algunas, ¿verdad? De las cosas que Jesús hizo, dijo, realizó. Entonces, aquí lo importante de, pues, del testimonio de los cuatro, ¿verdad? Bueno, entonces, parte del 33, hermanos. Dice, me veo bautizar con agua. Esto ya se ha hablado antes, ya no vamos a comentar más. Ya se ha mencionado sobre el bautismo con agua, el propósito del bautismo de Juan el Bautista, pero esta parte que sigue, sobre que envías descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces vamos a dialogar un poquito respecto a esto. ¿Sí? Bueno, primero, hermanos, lo que me gustaría decirles es que esa palabra con, ¿sí? Esa palabra con se puede traducir no solamente como con, sino en, en y por, ¿sí? Él bautizará por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, ¿sí? Cualquiera de esas tres, con, por y en. Esta es una preposición. En el griego es, de hecho, se escribe así, en, así como se oye, en, es una preposición griega, en, y es en, con y por, en, con y por, ¿de acuerdo? Esta, con, en, con y por. Fíjese esto, indica el con, en y por, indica una relación de reposo, ¿sí? Reposo. Ahora, también indica la cualidad de ser un instrumento. Fíjese aquí. La pregunta sería, ¿cuál es el instrumento por el cual se iba a bautizar? El Espíritu Santo. Entonces, la preposición en, con o por indica una relación de reposo, de compañía, ¿sí? Y también indica la cualidad de ser un instrumento. O sea, liga con el instrumento. En este caso, ¿cuál es el instrumento por el cual serían bautizados? El Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Aquí no menciona agua. En el bautismo que usted y yo hemos recibido, hay un instrumento, es el agua. Pero en este caso, el bautismo al que se refiere Juan no es con agua, es con, por, en el Espíritu Santo. ¿Sí? La pregunta sería aquí, caray, ¿y cuál es ese bautismo? Dirían algunos, ¿a poco no has sido bautizado con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo? ¿Esto será para todos? ¿Será para todo cristiano? Ya lo tuvimos y nos dimos cuenta, todavía no lo tenemos, porque hay mal entendimiento con relación a esta frase, ¿sí? Entonces, a ver, ¿a qué se refiere este bautismo? O este bautismo, creo que dos preguntas interesantes
es para quién es y cuándo se da este bautismo. Entonces vamos a dialogar de esas dos preguntas. ¿Cuándo y para quién? Voy a sacar mi hojita para tomar nota de todo lo que ustedes digan. Entonces acuérdense lo que dijimos, ¿eh? La preposición griega en se traduce como con, en y por. Habla de, eh, dijimos, una relación de reposo y una cualidad de ser un instrumento. Liga con el instrumento. En este caso, hay un bautismo y el instrumento es el Espíritu Santo. Preguntas son, ¿cuándo y quién? O sea, ¿para quién? Más bien, ¿para quién? A ver, los escuchamos. A ver, No es que me adelante, pero tengo una preguntita, Cristian. no, pues no se adelante. No, pero digo, en este punto, Ah, bueno. eh, cuando Pablo les pregunta a aquellos que fueron bautizados por Juan el Bautista, les pregunta, pues, ¿en qué fueron bautizados? Si se acuerdan ustedes entonces los volvió a bautizar Sí. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? ¿En qué fueron bautizados? en En el, en el bautismo de Juan. de Juan. Entonces, ese es otro. Ok, Este es el bautismo de Juan, es el que precisamente aquí está mencionándose. El que me envió a bautizar con agua. Acuérdense, eso ya lo vimos. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, era de preparación. No es, también nuestro hermano Horacio mencionó que hay 7 bautismos diferentes en la Biblia, pero para nosotros solamente hay uno. Es el bautismo de la Gran Comisión, el que mandó Jesús a hacer, Mateo 28, que también vemos allá en Hechos 2:38, y que a partir de ahí se recibe el Espíritu Santo cuando uno es bautizado, ¿verdad? Entonces, ese es el bautismo que a nosotros nos interesa. Ahora, pero este bautismo de con el Espíritu Santo o en o por el Espíritu Santo, ¿este cuál es? ¿Cuándo y para quién era? Son las preguntas claves. A ver, hermano Juan o hermana. ¿Para quién era para los primeros cristianos y cuándo se da en el día Ahí se le cortó el audio. Aquí estoy tomando de, nota. Cristianos y ¿cuándo? en el día del Pentecostés? Ok, Pentecostés. Listo. Hermana Lourdes, primero escuchamos los comentarios y ahorita hacemos algunas respuestas. Hermana Lourdes. Sí, hermano, yo también iba a decir lo mismo que la hermana. Eso me hizo recordar cuando en aquel discurso del apóstol Pablo, cuando todos los que estaban congregados ahí fueron llenos del Espíritu. No sé, tengo esa duda, ¿verdad? Si se refiere a eso, que puede ser que, yo no sé, o sea, que fueron bautizados por el Espíritu Santo, puede ser. A Eso, ver, ¿quiénes dijo, hermana? ¿Quiénes dijo? los que estaban en el discurso del Ok, apóstol Pedro. muy bien. Excelente comentario. Es una buena referencia ahí. Hermana Alma. Ah, yo en la pregunta de para quién es este bautismo, es un bautismo que una vez que ya lo estableció, el estar Jesús con nosotros es para todos. ¿Para quiénes? Para todos los que creemos, le aceptamos y le recibimos. Ok. Bueno, aquí hay otra respuesta que es para todos. Ahora, fíjese lo interesante. O sea, no digo la hermana, ¿eh? O sea, todos los que estamos aquí. Aquí hay claves. Primer clave, ¿sí? Dice que este bautismo, pregunta, ¿sería ejecutado por quién? Por Jesús. Por Jesús. Entonces, aquí hay una clave. Este bautismo únicamente es realizado por Jesús, nadie más. ¿Ok? Eso es lo que dice el texto. Ese es lo que viene hablando Juan. Viene uno, yo no sabía,
no tenía, me faltaba una pieza, o sea, yo tenía todo, sabía el ungimiento, sabía que esto sucedería, sabía que yo preparaba el camino, que estaba haciendo trazos rectos, sabía que yo era la voz que anunciaba al Cristo, yo lo sabía, pero me hacía falta una parte del rompecabezas. ¿Cuál fue la parte que me faltaba? Ya la vi, yo la vi. El Espíritu descender como paloma, reposar sobre Jesús. Ahora ya tengo la parte completa. Ahora entiendo, Él es el Cristo, Él es, lo dice, Él es el que bautizará con Espíritu Santo. El que permanezca, desciende el Espíritu y permanece sobre él, él bautiza con el Espíritu Santo. Entonces acuérdese, esa es una frase bien importante. La pregunta es, ¿hoy nosotros somos bautizados por Jesús? No. Este bautismo sería ejecutado por Jesús, por Dios, no por manos humanas. ¿Me entiende? No por manos humanas. El cumplimiento tenía que ser algo divino, no humano. Entonces, hay una clave ya muy importante. La pregunta ya tenemos, incluso fíjese, ¿quién, para quién y cuándo? Ahora ya tenemos tres preguntas. Empezamos con dos y ahora tenemos tres, ¿sí? Pero ya tenemos la respuesta de esa tercera. ¿Quién, para quién y cuándo? Ya tenemos el quién. ¿Quién lo haría? Jesús. O sería una ejecución divina, ejecución divina, no humana. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, vamos a ver otros pasajes. Bueno, de hecho los tres, y creo que ya se nos va yendo el tiempo, pero los tres pasajes que nosotros leímos de Mateo, Marcos y Lucas, si tomaron nota, el de Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, son tres pasajes que mencionan también lo mismo. Vamos a leer solamente uno, pero ya vimos esas tres referencias. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua, otra vez, en agua, para arrepentimiento. Este es un bautismo. Pero el que viene tras mí, ¿quién viene tras mí? Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará, aquí hay ya otro bautismo, él bautizará, dice, en Espíritu Santo. Aquí este es otro bautismo. Y fuego, este es otro bautismo, no es el mismo, ¿eh? Aquí hay tres bautismos. El bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, en el instrumento era el agua para arrepentimiento. Y Jesús bautizaría con o por el Espíritu Santo. Este es el mismo que menciona Juan, capítulo 1, versículo 33. Es el mismo, es lo mismo que está diciendo Juan el Bautista. Y este de fuego es otro muy diferente. ¿Ok? Entonces aquí ya vemos tres bautismos, ¿sí? Tres bautismos. Ahora, pero nosotros estamos enfocando en este. Entonces apúntele, Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16. Hacen la misma mención, es la misma frase de Juan el Bautista. Pero aquí tenemos un pasaje importante que encontramos en el libro de los Hechos, ¿sí? Usted y yo tenemos que repasar todo lo que Jesús hizo para darnos cuenta si sucedió o cuándo sucedió ese bautismo, el que Jesús haría o tendría una ejecución divina. Y no encontramos nada, pero si usted y yo nos vamos hasta Hechos, encontramos lo siguiente. Vamos a leer el versículo 4. Hermana, vamos a ver quién tenemos por aquí. Ahí, usted, hermano Juan Santiago, ayúdenos, por favor. Versículo 4 y 5, hermano. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué dice, hermano Juan Santiago? La frase subrayada aquí, la que le estoy Bau- marcando, Bautizados con el Espíritu Santo. ¿es el mismo que dijo Juan el Bautista que haría Jesús, hermano Juan? Sí. Sí. Pregunta, hermano Juan. Ponga su micro, hermano. Ayúdeme. Sí. Hay que lo ayude su esposa también. Hermana, ya había sucedido este bautismo para el momento. Aquí en Hechos 1 estamos, ya que Jesús murió, resucitó y está estos últimos 40 días con los discípulos. Hermana, ¿ya había sucedido el bautismo con el Espíritu Santo? No. No, No. apenas, hermano. Ahora, no apaguen su micro. No había sucedido. Entonces, ya vamos apuntando a un tiempo. No Ujú. había sucedido. Pero aquí viene algo importante. Creo que aquí ya encontramos la respuesta, el para quién. ¿Para qué? Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Del- Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Pregunta, ¿con quién está hablando Jesús? Con con sus sus discípulos discípulos. Con los discípulos, con los apóstoles. apóstoles. Entonces, esta promesa del Padre, esta promesa de Jesús, que Juan el Bautista también habló, ahora estamos entendiendo que no era para todos, era para los apóstoles de Jesús, ¿ok? Eso es lo que estamos leyendo. Y dice, hermano Juan y hermana, ¿cuándo sucedería? ¿Qué les dice Jesús? Dentro de no Dentro, ¿no? muchos días. Entonces, en los siguientes días posteriores a la ascensión de Jesús, sucedería el bautismo con, en o por el Espíritu Santo y el instrumento sería, pues, el Espíritu Santo. Ujú. No agua, sino el Espíritu Santo. Serían cubiertos, llenos. Dijimos que reposo en, con o por indica una relación de reposo. El Espíritu reposaría, cubriría, llenaría a los apóstoles y sería algo divino y único, porque era para los apóstoles. Sí. Entonces, esto fue dicho por Jesús, fue dicho por Juan el Bautista y también pues el Padre hizo esa promesa, ¿verdad? Ahora, si seguimos leyendo aquí, porque entonces la clave no está en el Evangelio de Juan, sino está aquí porque ya nos dimos cuenta que esto no sucedió en ese momento. No sucedería en ese momento. Es más, a Juan el Bautista ni le tocó verlo. Solamente dijo que Jesús lo haría, pero él no supo si lo hizo o no. Pero aquí nos estamos dando cuenta en Hechos que sucedió en este momento de la historia. Y como ya alguien dijo por ahí, precisamente la clave la encontramos en el capítulo 2. 7 días después, ¿sí? Una semana después que Jesús dice eso, llegó el día del Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como comparación de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjese, asentándose, reposando. Cuando todos fueron llenos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pregunta, ¿quiénes son todos? No me conteste, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? No yo. ¿Qué dice el texto? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Ahí está. Fue una ejecución divina. No fue esto hecho por manos humanas, fue divina. Bueno, dice que moraban en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones y hecho el estruendo que se junta la multitud porque estaba en la fiesta del Pentecostés y todos estaban confundidos, les oían hablar en sus propias lenguas, estaban atónitos y maravillados, decían, ah, caray,
¿No son estos galileos que hablan todos estos idiomas? ¿Cómo les oímos hablar en nuestro lenguaje? Porque habemos aquí partos, medos, elamitas de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y regiones del África, más allá del Cirene, romanos, residentes, judíos, prosélitos, de muchas naciones cretenses y árabes. Y les entendemos. ¿Qué les entendemos? Que hablan acerca de las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y se burlaban diciendo, están llenos de mosto, es decir, ya estos están ebrios. Y eso que apenas es, pues es la hora de la mañana, ¿verdad? Fíjese aquí. Entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿con quién? ¿Con quién? Con Hermana, los 11, anda hermana Edith, ¿con quién hermana Edith? con los 11. Con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, oigan mis palabras, estos no están ebrios ni yo, los 11 y Pedro, los 12 apóstoles de Jesús. No estamos ebrios, como ustedes suponen. Es la hora tercera del día, o sea, es la mañanita. Ya cálmense, nosotros no estamos ebrios, ¿sí? No estamos borrachos, no estamos llenos de mosto. Mire aquí, esto es lo dicho por el profeta Joel. En lo postrer de los días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Ahora el bautismo en con y por del espíritu también se le llama a él, hermano José, ¿cómo se le llama? De fuego. No, 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 no. ¿Cómo se? Derramamiento del Espíritu. Exactamente, el derramamiento del espíritu. Olvídese ahorita el bautismo en fuego, esa es otra historia. Ese no tiene nada que ver, nada, nada, absolutamente nada que ver con este. Entonces, ¿cómo se le ha llamado al bautismo? Bautismo con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo o derramamiento del Espíritu, como lo profetizó Joel. Entonces, este bautismo ahora no solamente fue dicho por Juan el Bautista, fue dicho por Jesús, fue promesa del Padre, sino que también es algo que decía las profecías de ¿quién? De Joel. ¿Sí? Y dijo aquel, ah, caray, ¿y dónde está Joel? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos a Joel, capítulo 2, versículo 28, que es esa porción que menciona Pedro, ¿verdad? Hermana Alma, ¿qué dice aquí? Joel 2:28. Ya sé que anda malita de su voz, pero a ver si nos ayuda con este pasaje. Su micrófono, hermana. Como que no se pone su micro. No se preocupe. A ver, hermana Cecilia, por favor, hermana. 2:28. Sí, hermana, por favor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí está. Derramaré mi espíritu. ¿Qué dice aquí? Llenos del espíritu. ¿Sí? Llenos del espíritu y luego derramaré mi espíritu, el derramamiento del espíritu. Aquí está, dice Pedro, esto es lo que dijo Joel, el derramamiento del espíritu. Lo dijo Joel 2:28, lo dijo Juan el Bautista en Juan 1:33, también lo dijo en Mateo 3:11, en Marcos 1:8, Lucas 3:16, Jesús lo prometió en Hechos 1:5 y ahora se está cumpliendo. Entonces, ahí están las respuestas de las tres preguntas. ¿Quién lo haría? Sería una ejecución divina. Ejecución divina. Se cumplió la promesa de Jesús. Dijo Jesús, seréis bautizados dentro de no muchos días. Juan el Bautista dijo, este lo hará. Ahí está la promesa cumplida. Fue una ejecución divina. ¿Cuándo sucedió?
en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Para quién fue el bautismo en, con y por el Espíritu o derramamiento del Espíritu? ¿Para quién? ¿Para quién fue? Para los apóstoles. Para los apóstoles. ¿Quiénes fueron bautizados en, con y por? Fueron llenos con del Espíritu Santo, llenos, cubiertos, ¿sí? Fueron, el Espíritu reposó sobre ellos, los 12. Dice, puestos en pie con los 11, Pedro y los 11, los 12. A eso se refiere el todos llenos del Espíritu, todos los apóstoles, no toda la gente, ni para nosotros, porque Jesús dijo que era para los apóstoles y Jesús lo dijo. Entonces, ese bautismo no es para nosotros, ¿sí? Fue para los apóstoles y fue la puerta abierta para ahora, ¿sí? Que ellos viniera el Espíritu sobre ellos y entonces ellos tuvieran esa capacidad, esos dones milagrosos y a partir de ahí, ¿verdad? Empezó la predicación de Pedro y ahora sí, Pedro enseña que hay que arrepentirse y bautizarse y se recibe el Espíritu Santo, no como ellos lo hicieron. Eso fue un momento único, ese es un bautismo único, exclusivo para ellos. A partir de ese momento, todo aquel que quiera una relación con Dios, Juan 1:12, todo el que quiera ser hijo de Dios, a partir de ese momento tiene que arrepentirse, tiene que creer en el Evangelio, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y ser cubierto, bautizado en agua. Ahora el instrumento sería el agua, como Jesús lo dijo en Mateo 28, 19, 20. Y entonces el Espíritu Santo vendría a la persona y sería perdonado sus pecados, tendría salvación y promesa de vida eterna. ¿Ok? Eso es, hermano, lo que está diciendo Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 33. Entonces, lo dijo Joel, lo dijo Juan el Bautista, lo dijo Jesús, fue promesa del Padre, sucedió en Hechos 2 y fue ejecutado divinamente. ¿Cómo le ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? A ver, dejo de compartir pantalla. ¿Qué dicen? ¿Está claro o no está claro? Clarísimo, y aprendí algo. Claro. ¿Está Clarísimo, claro? clarísimo. Entonces ya el 2:38 es cuando ya se bautizan Sí. por agua. Sí, ahí el primer grupo, pues es la audiencia que estaba en Jerusalén, la fiesta del Pentecostés, que se arrepintieron, reconocieron a Jesús como el Cristo, reconocieron que le habían crucificado, que le habían entregado, que fue despreciado, pero ahora ya no querían eso, ¿verdad? Se compungen de corazón, se arrepienten de corazón, tristeza que viene de Dios, y son bautizados. Ahora el instrumento es el agua para perdón de pecados y reciben el Espíritu Santo. Y a partir de ahí hasta la fecha, nosotros somos bautizados en el bautismo que le llamamos de la Gran Comisión, el bautismo que Jesús estableció, y a partir de ahí así se recibe el Espíritu Santo. Entonces, esa idea de que a lo mejor mucha gente a veces hoy cree en denominaciones que uno es bautizado así en el Espíritu y que uno tiene que recibir poderes de lengua. No, no, no. Jesús dijo que era para los 12. El capítulo 1 de Hechos, en el versículo 5 es clave, porque Jesús habló con los discípulos, con los 12. A ellos se lo prometió. Y Pedro dice, esto es lo que habló Joel, esto es lo que Jesús dijo, esto es de lo que habló Juan el Bautista, esto es lo que prometió Jesús, aquí está la promesa cumplida. No hay tal cosa de que hoy en este tiempo usted y yo podamos acceder a ese bautismo, porque ya se cumplió eso, ya se cumplió, ¿sí? Entonces es un bautismo exclusivo, vamos a llamarlo, para los apóstoles. No es para todos, solamente para ellos. ¿De acuerdo? Hermano Horacio. Sí, hermano, bautismo en el Espíritu Santo es importante que lo hayan experimentado los apóstoles, ya que ellos iban a echar los cimientos de las doctrinas que iba a ser para la iglesia de Cristo. Pero también una de las grandes bendiciones
ese día sucedieron muchas cosas cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, porque a partir de ese momento la presencia de Dios iba a estar con todos aquellos que obedecieron el Evangelio. Es decir, que la presencia de Dios a partir de ese momento les iba a acompañar, pero también es importante porque va a ser prácticamente el establecimiento de la Iglesia de Cristo en ese evento. Y sabemos que también a partir de ese capítulo 2 de Hechos, se van a hacer potables las palabras que dice el Señor antes de ascender a los cielos en Mateo 28:19, y con el cual Pedro va a abrir esa llave del reino de los cielos en su predicación ahí en Hechos 2, al decir en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, con la autoridad de Jesucristo, para el perdón de los pecados y también para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde ya entra en juego o con su efectividad pertinente lo dicho por Jesús en Mateo 28:19, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si nosotros no estudiamos bien el tema de los bautismos, se puede confundir el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de la Gran Comisión, y tiene que ver precisamente con quién efectúa o administra el bautismo. Entonces, es interesante el estudio, hermano, y hay muchas cosas que tener presente. Gracias. Sí, no. Ahí está, pues gracias a Dios y gracias a la Biblia porque ahí nos dio las respuestas, ¿verdad? Pues le digo, ¿qué dice el texto? O sea, ¿qué dice el texto? Esa es la clave siempre para nuestra lectura. ¿Qué dice el texto? Entonces a lo mejor se nos hacía raro, por eso le digo, cuando yo le dije que Juan decía, no le conocía, caray, ¿cómo que no lo conocía? Bueno, pues dos veces, y él lo dijo, o sea, que yo no lo estoy diciendo, lo dijo Juan el Bautista, no le conocía, pero ahora ya sé quién, o sea, la parte del rompecabezas, no que no conocía del todo la misión de Jesús y todo, o sea, pero le hacía falta una parte, y la parte se cubrió cuando él ve al Espíritu descender como paloma, y dice, ah, este es. ¿Tá? Este es. Bueno, entonces ahora aprendimos algo, repasamos algo, y pues ahí está. No pudimos avanzar mucho, pero acuérdense, aquí en estos devocionales la idea no es que avancemos a grandes velocidades o que en 2, 3 clases aprendamos todo el Evangelio de Juan. ¿Se pudiese? Sí, sí se pudiese. Pero si queremos sacar un poquito más de provecho, y aún así, hermano, todavía hay muchas cosas que pudiéramos seguir diciendo, todavía estuviéramos yo creo en el versículo 1, ¿verdad? Pero pues no, pues hay que también avanzar, ¿verdad? No, no hay que quedarnos tampoco tanto. En otra ocasión a lo mejor todavía podemos, todavía profundizar aún más. Hermana Ana Ruth, Hermano, nada más para confirmar de las preguntas, ¿quién, cuándo y para quién? ¿El cuándo es en el día del Pentecostés? sí. Ok, gracias. Y si queremos poner ya pues una fecha más específica, bueno, un momento más específico, o sea, más como detallado, ahí está la referencia de Hechos 1:5. Jesús después que muere está 40 días con los discípulos. Eso dice los primeros versículos del capítulo 1 de Hechos, que está 40 días con ellos. Y después que asciende, una semana después, que es la fiesta del Pentecostés, es 50 días después de la Pascua, viene la fiesta del Pentecostés. O sea, Jesús está 40 días con los discípulos y una semana después, fiesta del Pentecostés, y ahí es el derramamiento del Espíritu, o el bautismo en, con y por el Espíritu Santo, donde el instrumento es, pues, el Espíritu, ¿verdad? Bueno, ya se nos acabó el tiempo y yo quería llegar a la parte siguiente, pero pues, bueno, lo importante es que ya sacamos este versículo, ¿verdad? Entonces les quiero dejar una tarea, ¿verdad? El hermano Horacio es el que dirige la siguiente clase, pero yo quisiera dejarles una tareita, porque el siguiente bosquejo empieza, o la siguiente parte del bosquejo empieza con el versículo 35. Del 35 en adelante vamos a hablar de nuevos discípulos. Entonces quisiera dejarle una tareita, ¿sí? ¿Cómo es un discípulo? ¿Sí? ¿O qué hace un discípulo? Porque vamos a encontrar a varios discípulos de Jesús, antes de Juan el Bautista, ahora de Jesús, y creo que hay unas frasecitas claves ahí o unas acciones clave que hacen estos hombres que comienzan a seguir a Jesús, que creo que nos pudieran hacer una muy buena aplicación sobre qué es lo que un discípulo hace. Entonces, lea esa porción, hermano, lea esa porción del 35 en adelante. Vamos a ver hasta el 51, por decir algo, y pregúntese, ¿qué hace un discípulo? Identifique qué hicieron estos nuevos discípulos de Jesús y creo que pudiéramos sacar una buena lección para nosotros. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a orar para terminar.
Pues mi hermano Horacio, ¿verdad? Hermano Horacio que nos despide en oración. Y gracias a todos por conectarse, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por este día que usted nos obsequia. Gracias, Padre bendito, por ser tan bueno, misericordioso y bondadoso con cada uno de nosotros. Agradeciéndole de antemano, Padre, por la oportunidad que tuvimos de tener este estudio, Padre, este devocional en el cual estamos orando, le hemos cantado y hemos escuchado una clase interesante sobre el Evangelio de Juan, pidiéndole, Padre, que usted nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para entender su voluntad, para tener el conocimiento, Padre, para comprender las Escrituras y escudriñarlas, Padre, para honra y gloria suya, Padre bendito. Pidiéndole que bendiga a mi hermano Cristian, que bendiga a la Tijuana Escuela de Predicación, que bendiga a cada uno de nuestros familiares y seres amados, pidiéndole por cada uno de los hermanos que está aquí presente en la plataforma, Padre, haciendo esfuerzos, tomando el tiempo para tener este estudio y aprender más de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, por estos medios tecnológicos que tenemos. Gracias por todas las cosas que hace por nosotros, pidiéndole también, Padre, que nos bendiga en las actividades que tenemos que hacer durante el día. Por esto y más, Padre bendito, todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén.